Él falleció al instante. Según yo lo encontré, yo le pido disculpas a los familiares por lo que voy a decir. Hoy presentamos al hombre que fue testigo directo de una de las escenas más estremecedoras de esta tragedia. Miguel Marte, director de la Defensa Civil en Santo Domingo Norte, no solo lideró las labores de rescate, fue él quien encontró con sus propias manos el cuerpo de Ruby Pérez, sepultado bajo los escombros. Su relato hasta ahora casi en silencio guarda detalles que nunca se han contado. Respeten a los muertos, el tipo estaba ahí muerto en medio de esto. ¿Para qué están hablando de su vida si él no le gustaba que hablaran de su vida privada? Momentos que marcaron su vida y que hoy decide compartir con nosotros. Hoy nos acompaña un hombre que vivió, desde adentro, uno de los momentos más desgarradores que ha enfrentado el país en los últimos años. Un testigo directo, un rescatista, y también un ser humano que nunca será el mismo desde aquel día. Nos referimos a Miguel Marte, director de la Defensa Civil en Santo Domingo Norte y también encargado de la gestión de riesgos de la alcaldía. Pero su título hoy no importa tanto como lo que vivió con sus propias manos. Fue él quien encontró el cuerpo de Ruby Pérez, entre los escombros. Fue él quien sintió en carne propia el peso del silencio, del miedo, de lo irreparable. Y hoy, por primera vez, se atreve a contarlo sin filtros. Lo que vivimos ese día no fue solo duro como socorristas, fue devastador como seres humanos. Y agradezco poder contarlo. Porque hay cosas que aún no se han dicho. ¿Desde qué momento estuviste involucrado en el rescate? Llegué poco después del colapso. Apenas minutos más tarde. Recibí la llamada, salí directo al lugar. Desde que puse un pie allí, supe que esa escena me iba a perseguir por mucho tiempo. Estuve desde el principio hasta el final. No me moví de ahí. ¿Qué fue lo primero que viste al llegar? Caos. Desesperación. Gente gritando. Algunos corrían, otros lloraban. Era como si el tiempo se hubiera detenido y todo estuviera cubierto de polvo. Me acerqué a mi director provincial y le dije, estoy aquí, ¿qué necesita? Al inicio, coordinábamos entregas de alimentos y suministros para los rescatistas, pero algo en mí no me dejaba quedarme ahí. Yo necesitaba entrar. Necesitaba ver. Necesitaba ayudar. Miguel no duda al hablar de lo que encontró. La estructura estaba colapsada, pero no como muchos imaginan. Había vigas de concreto enormes, como cuchillas suspendidas en el aire. La gente decía que el techo se sostenía por columnas, pero no. No había columnas en el centro. Y esas vigas, cuando cayeron, lo arrasaron todo. ¿Cuántas personas lograron sacar con vida? En total, junto a mi equipo directo, rescatamos entre 30 y 40 personas. Pero no todas con vida. Algunas ya no respondían. Las primeras horas fueron cruciales. Hasta las 8 de la noche aún lográbamos sacar personas con signos vitales débiles. Recuerdo 2, 3 quizás, que aún respiraban. Después de eso, cada rescate era más difícil, más doloroso, más silencio. Pero entonces, la historia da un giro. Uno que aún Miguel no olvida. El momento en que lo llamaron para intentar llegar a Ruby Pérez. Llevábamos ya 6 o 7 cuerpos sacados de esa zona. Y entonces alguien dijo, creemos que Ruby está ahí. Pero había un problema. Esa zona estaba completamente restringida. 2 vigas suspendidas amenazaban con caer. Tenía cintas rojas. Nadie debía pasar. Pero algo dentro de mí me dijo, tienes que ir, punto. Pidieron tiempo. 10 minutos. Luego 20. Solo eso. Solo lo necesario para traerlo de vuelta. Empezamos a mover escombros lentamente. Con mucho cuidado. De repente, vi algo. Era el pedal de un micrófono. Lo aparté. Seguí escarbando. Entonces vi un zapato. Negro. Solo la punta. Después, una pierna. Y luego, una mano. Miguel se detiene. Lo recuerda todo, con precisión. Me dijeron que Ruby usaba una prótesis. Al tocar las piernas, intenté notarlo. Pero no sentí nada extraño. Seguí excavando. Cuando vi el rostro, supe que era él. Estaba ahí, en silencio, sin vida, pero entero. Lo envolvimos con respeto, con cuidado, como si el país entero nos estuviera mirando. Ese día no terminó cuando salieron del lugar. No terminó cuando las luces se apagaron. No terminó cuando los aplausos llegaron. Porque lo que Miguel vio, se le quedó en la piel. Yo he visto muchas cosas en esta carrera. Muchas. Pero eso no lo voy a olvidar nunca. No solo por quién era Ruby, sino por lo que representaba. Por el silencio.
por la energía que había en ese momento. Era como si todo el lugar supiera que lo habíamos encontrado. La familia de Ruby lo supo. Y le dieron un lugar especial durante la Guardia de Honor en el Teatro Nacional. Pero más allá de los homenajes y los actos oficiales, Miguel se quedó con algo más valioso, la certeza de haber estado en el lugar correcto. De haber hecho lo que era necesario. Aunque nadie quisiera verlo. Aunque doliera. Miguel Marte no lo supo de inmediato, pero estaba a punto de encontrar algo más que un cuerpo. Estaba a punto de enfrentarse cara a cara con una escena que jamás podrá olvidar. Fue casi medianoche. Eran exactamente las 11:49 de la noche, Miguel lo recuerda con una precisión que duele. Entre los escombros, en medio del concreto, el polvo y el eco de los pasos apurados, algo llamó su atención, la punta de un zapato. No lo gritó. No lo celebró. Solo respiró hondo. Sabía lo que eso significaba. Pero lo que vino después fue aún más fuerte. Una viga colosal, agrietada, crujía sobre ellos. Suspendida como una espada que podía caer en cualquier segundo. Miguel, ¿seguimos?, le preguntó un joven bombero del distrito. Un muchacho cuyo nombre jamás supo. Pero que, esa noche, fue su sombra, su compañero, su hermano de batalla. Vamos, le respondió. Y siguieron escarbando. No había tiempo para el miedo. Mientras apartaban bloques, ladrillos, polvo caliente, algo brilló entre la tierra. No era metal. No era sangre. Eran unos lentes. Sus lentes, los de Ruby, estaban intactos. Sin un rasguño. Apoyados con delicadeza, como si el mismo destino los hubiera querido conservar. Miguel se quedó mirándolos por segundos que parecieron eternos. No los levantó con fuerza. Los limpió, los sostuvo, y entendió. Estos lentes no son un objeto. No valen por lo que cuestan. Valen porque él los usó. Porque estaban con él hasta el final. Días después, Miguel los entregaría con sus propias manos al hermano de Ruby, no con formalidad, sino con humanidad. Estos lentes son de ustedes. Y de nadie más. Pero en ese momento, el peligro no había pasado. La viga seguía allí, colapsada, pero aún apoyada sobre el cuerpo, justo sobre el cuello. Un movimiento en falso, y no solo se desplomaba sobre ellos, también podía destruir el rostro de Ruby. Y eso no lo iban a permitir. No por espectáculo, no por fama, por respeto, porque la familia merecía despedirse con dignidad. Y Ruby merecía salir entero. Entonces tomaron una decisión que pudo costarles la vida, improvisar soportes en medio del desastre. Madera, tubos, pedazos de concreto, lo que sirviera para sostener esa bestia de cemento. Una maniobra que no estaba en ningún manual. Una acción que solo nace del corazón de alguien que no está ahí por obligación, sino por vocación. Mientras tanto, autoridades los llamaban. La alcaldesa. Oficiales. ¿Tienen novedades? Miguel no respondió. Díganle que no puedo hablar ahora, le pidió al hermano de Ruby. Porque en ese instante, la única prioridad era rescatarlo. No decirlo, hacerlo. Y entonces pasó algo inesperado. La grúa se activó. La viga empezó a moverse lentamente. Y al levantarla, todo quedó en silencio. Miguel miró hacia arriba y ya no había nadie. Los otros rescatistas se habían retirado. Comprendieron que ese espacio era demasiado frágil. Demasiado traicionero. Pero Miguel y el joven bombero no se fueron. Se tiraron al suelo. Siguieron escarbando. Hasta llegar a él. Y en ese momento, sin que él lo supiera, un familiar de Ruby capturó la escena en una fotografía. Una imagen en la que no hay drama, ni pose, ni gloria. Solo dos hombres, en silencio, rescatando a otro con el alma. Semanas después, esa persona le escribiría agradeciéndole. Miguel le respondió con la voz de alguien que lo siente de verdad: no me des las gracias. Lo haría 1000 veces. Por Ruby, y por cualquier ser humano que quede bajo los escombros. En aquel lugar, justo donde se hallaba Ruby, el silencio tenía un peso distinto. No había más cuerpo cerca, solo un vacío que anunciaba la magnitud del desastre. Más adelante, cruzando el área de la tarima, empezaron a aparecer los demás. A cada paso, un cuerpo. A cada hallazgo, un rostro congelado por la tragedia. Los sacábamos con sumo cuidado. Los cubríamos con respeto. Los acomodábamos junto a sus pertenencias para que el equipo forense pudiera hacer su trabajo con la dignidad que cada vida merecía. Pero lo más duro no eran los cuerpos, era el murmullo que vino después. Los rumores comenzaron a circular como un virus.
que si tarjetas usadas, que si objetos desaparecidos. Pero lo digo con el alma en la mano, eso no lo hizo nadie que estuviera verdaderamente ahí. No había espacio ni tiempo para el egoísmo. Estábamos entre polvo, lágrimas y muerte. Y cada vez que encontrábamos una cartera, un celular, un reloj, lo sellábamos en una bolsa blanca y lo etiquetábamos con el cuerpo correspondiente. Eso iba directo a manos de la fiscalía. Ahí no había margen para el error, porque además de nosotros, había policías municipales, militares, superiores de la defensa civil, bomberos y otras instituciones vigilando cada movimiento. Los verdaderos rescatistas no tenemos manos para robar, solo para sacar vidas o restos entre ruinas. Lo que ocurrió después, lo que se diga en redes, no representa lo que vivimos dentro. En las primeras horas, el caos reinaba. Gente desesperada gritaba, lloraba, ofrecía lo que fuera con tal de que alguien sacara a sus familiares. Me contaron que incluso hubo quienes, en su desesperación, ofrecían ayuda a cambio de ser rescatados. Te doy esto, pero sácame. Yo no lo vi, pero lo escuché de quienes estuvieron desde el primer segundo. Era una escena de guerra emocional. Aún así, nosotros los que entramos sin miedo, sin condiciones y sin mirar el reloj no tocamos nada que no nos correspondiera. No se revolvió un bolsillo. No se rompió una cadena. Los cuerpos eran tratados con la misma delicadeza con la que se arropa a un ser querido antes del adiós. Lo que hicimos, lo hicimos con el alma rota, sí, pero también con un sentido de honor que no todos comprenden. Y luego vino la pregunta que todos me hicieron, ¿Ruby pudo estar vivo por unos minutos? Y con todo el respeto que le tengo a su familia, la respuesta es no. Su muerte fue inmediata. Lo encontramos sobre la tarima, una plataforma hecha de madera gruesa, maciza, que jamás se dio. Si esa tarima se hubiera roto, tal vez habría caído a un nivel inferior, y con el favor de Dios, quizá hoy estaríamos contando otra historia. Pero no. Su cuerpo quedó atrapado en una postura que no puedo detallar sin sentir un nudo en la garganta. No quería hablar de esto. No quería hacerlo público. Pero la desinformación es una sombra peligrosa. Se ha dicho que un perro lo encontró, que estaba cantando en el momento del colapso, que gritó. Nada de eso es cierto. Ruby no tuvo una segunda oportunidad. Y yo mismo le comuniqué esa verdad a sus familiares. No con datos fríos, sino con la compasión que la verdad necesita cuando duele. Ese día, mientras intentábamos rescatarlo, sentí como el mundo se detenía a nuestro alrededor. Junto a mí, un joven bombero cuya identidad aún no conozco se quedó hasta el final. Nunca me dejó solo. Escarbó conmigo, bloque tras bloque, sin decir una palabra de más. Cuando alzamos la viga que estaba a punto de desplomarse sobre el cuerpo, lo que vi fue un vacío. Los demás se habían alejado, sabían que ese espacio podía colapsar en cualquier momento. Solo él y yo quedamos ahí, en el centro del riesgo. Nos tiramos al suelo y seguimos. No había marcha atrás. Esa imagen, que jamás pensé que sería capturada, fue fotografiada por un familiar de Ruby sin que lo supiéramos. Días después me la enviaron, agradeciéndome, pero yo solo respondí con lo único que podía salir de mí, no me den las gracias. Lo volvería a hacer. Por él. Y por cualquiera que quede atrapado bajo los escombros. La experiencia me cambió para siempre. He estado en situaciones difíciles. Derrumbes, incendios, emergencias. Pero nada como esto. Nada con tanto peso emocional, con tanta rabia contenida, con tanta impotencia. Y si algo me dejó esta tragedia, además del dolor, fue una enseñanza que quiero gritarle al mundo: tenemos que amarnos más. Ser más humanos. Mirar al otro con más compasión. Porque un día estás con tu gente, abrazando a tu abuelo en su velorio como me pasó justo el día antes, y al siguiente, estás removiendo los restos de alguien que fue símbolo de alegría para todo un país. Ese lunes, mi alma ya venía herida. Y sin embargo, tuve que mantenerme firme, porque había familias esperando respuestas. Había madres rezando. Había hermanos con el corazón en la mano. Y yo solo quería ser útil. Solo quería que, en medio de tanta ruina, al menos la verdad saliera entera. Porque cuando todo se derrumba, lo único que debe mantenerse en pie es el respeto por la vida. Antes de terminar esta historia, hay algo que necesito decir, algo que no puedo callar. Porque en medio del caos, cuando la estructura crujía, cuando el silencio pesaba más que los escombros, hubo alguien que nunca me soltó la mano. Un joven bombero del Distrito Nacional. No sé tu nombre. No sé tu rango.
pero sé que estuviste ahí. Cuando otros retrocedieron por precaución, tú avanzaste conmigo. Cuando todo indicaba que debíamos salir, tú te quedaste. Te vi levantar bloques con tus propias manos, con la misma determinación que yo sentía en el pecho. Fuiste sombra, fuerza y hermano, sin necesidad de una palabra. En medio de la oscuridad, fuiste luz. Y aunque quizás no lo sepas, tu entrega me dio el impulso para seguir, cuando todo dentro de mí pedía rendirse. Nos unió algo que muy pocos entenderán. Y por eso, no quiero que esta historia cierre sin ti. Gracias por no dejarme solo. Gracias por ser héroe sin uniforme reluciente, sin cámara, sin crédito. Gracias por estar justo cuando más lo necesitaba. Si esta historia te tocó el corazón tanto como a nosotros, suscríbete para seguir descubriendo el lado humano detrás de cada noticia que sacude al país. Aquí no solo contamos lo que pasó, contamos lo que se sintió. Y ahora te leemos a ti. ¿Qué opinas de las palabras del rescatista? ¿Te imaginabas que detrás del operativo había tanto dolor y entrega silenciosa? Déjanos tu comentario, porque este canal lo construimos juntos, historia por historia, verdad por verdad.